La semana pasada iniciamos nuestro estudio de la carta de Jacobo, versículo por versículo. Hoy vamos a continuar con nuestro primer versículo y para ponerte al día con la predicación de la semana pasada, pues te invitamos a ingresar a nuestra página web redilnorte.org y buscar en la sección predicaciones. La semana pasada dijimos que la carta de Jacobo es una carta fascinante. Es una carta que en tan solo 5 capítulos y 108 versículos encontramos unos 54 mandamientos, algo no visto en ninguna otra carta del Nuevo Testamento. Una carta donde Jacobo nos hablará sobre la fe genuina, sobre todo esa fe genuina en Cristo, contrastada con una fe muerta, estéril. Jacobo tiene una gran preocupación por los creyentes que no viven una vida consecuente con su fe en Jesucristo. Su carta es una exhortación a los creyentes a vivir sus creencias. Así que el llamado de Jacobo es a vivir una vida cristiana totalmente coherente con lo que se cree. Uno de sus textos claves es el que encontramos en Santiago capítulo 2, versículo 27. Y dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Así que leamos el primer versículo del capítulo de Jacobo y quiero que por favor nos concentremos, trate de evitar distracciones porque ya vamos a entrar de lleno a nuestro estudio en el día de hoy. Dice así el primer versículo de la carta de Jacobo. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Recordemos el título de la predicación que le pusimos la semana pasada, es el mismo título para hoy porque hoy estamos en la continuación. Entonces nuestro título es Vivo la gracia cuando me rindo a Jesús incondicionalmente. Así que la serie que estamos empezando, que nos va a tomar varios meses, es Vivamos la gracia para la gloria de Dios. Pero el título de esta primera parte es Vivo la gracia cuando me rindo a Jesús incondicionalmente. Acompáñeme. Vamos a tener un momento de oración. Padre de la gloria, como siempre, cada vez que nos sentamos a tus pies para escuchar tu palabra, te pedimos, Señor, como muchos hombres y mujeres de tu palabra, Señor, en sus oraciones, te pedían, Señor, que abriera sus ojos para poder entender las maravillas de tu palabra. Señor, en el día de hoy, en este momento, te pedimos especialmente que ilumines nuestra mente. Danos mucha sabiduría de lo alto para poder comprender las profundidades de esta carta maravillosa de Jacobo, Señor. Padre hermoso, oramos por tu Espíritu Santo para que de manera muy especial tome control de cada uno de nosotros y que podamos rendirnos a ti también en nuestra mente para concentrarnos en este momento con mucha reverencia para escuchar tu preciosa palabra. Y de antemano gracias por lo que nos vas a enseñar en el día de hoy. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada mencioné que hay una iglesia enferma a la cual se dirige Jacobo. Una iglesia que necesita ser pasada por el quirófano y someterse sobre todo a una cirugía profunda. Y como toda cirugía necesita de un proceso de saturación al estilo PDS. Así que les compartí ese acrónimo PDS que nos va a servir para memorización, para poder recordar mejor esta primera parte y sobre todo este primer versículo de la carta. Así que recordemos un poco lo que vimos la semana pasada. Vimos en primer lugar la presentación que hace Jacobo, presentación del autor. La carta comienza diciendo quién es el autor y empieza diciéndonos Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo.
El segundo punto que vamos a tocar en el día de hoy es lo que tiene que ver con los destinatarios. Jacobo se dirige a las 12 tribus que están esparcidas, a las 12 tribus que están esparcidas. Muchos judíos que habían conocido a Jesús en Jerusalén habían sido dispersados por todo el mundo mediterráneo. Eso lo podemos ver en pasajes como San Juan capítulo 7, versículo 35. También lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 5. Muchos judíos que habían conocido a Jesús en Jerusalén habían sido dispersados por todo el mundo mediterráneo. Esta carta es dirigida a judíos mesiánicos, pero la carta también es válida para toda la iglesia de Jesucristo en todas las épocas de la historia. La rendición de Jacobo incondicionalmente a Jesucristo la vemos también en su entrega total de extender el reino de Dios por medio de su total dedicación a los judíos que se habían convertido al cristianismo, primero en Jerusalén y ahora por su preocupación por los judíos cristianos que habían sido dispersos por sus hermanos judíos y que se encuentran fuera de Palestina. Algo parecido vemos en la primera carta del apóstol Pedro. Pedro nos dice en su primera carta, en el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, a los elegidos. Así que tanto Jacobo como Pedro tuvieron un llamado especial a predicar el evangelio e instruir a los judíos que habían abrazado el cristianismo. Por otro lado, vemos también a un Pablo que tiene un llamado especial a predicar ya no a los judíos, sino a los gentiles, esa población que no pertenece al pueblo judío. Al escribir a los Gálatas, Pablo les dice en el capítulo 2, versículo 7, al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Así que ya hemos visto la presentación del autor y los destinatarios. Ahora veamos el tercer punto de nuestro acrónimo. Y estamos hablando lo que tiene que ver con el saludo. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Jacobo termina el encabezamiento de la carta diciendo salud. La mayoría de las versiones lo traduce saludos. El saludo que usa Jacobo es diferente a la forma clásica en que apóstoles como Pablo y Pedro saludaban en sus cartas. Nosotros estamos muy familiarizados con ese tipo de saludos cuando en Romanos, a los Corintios, a los Gálatas, las mismas cartas de Pedro, cuando en su saludo dice gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que esa era la forma común de los apóstoles saludar, gracia y paz a ustedes, ¿cierto? Cuando vemos a Jacobo, vemos que usa la forma familiar de saludar entre los griegos. Esta era la forma clásica de saludo de los griegos. Pero debemos de tener presente que Jacobo, cuando uno analiza su carta, Jacobo utiliza un excelente griego. Él usa un griego muy fino, escoge muy bien sus palabras y eso pues voy a tener oportunidad de mostrárselo a lo largo de todo este estudio que estaremos haciendo. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué se apartó Jacobo del saludo acostumbrado en las cartas del Nuevo Testamento? Parece ser que la respuesta la encontramos en la palabra griega que usa. En el texto original, la palabra que se traduce salud o saludos es la palabra griega hairein, un infinitivo del verbo jairo. Y el significado de jairo es estar alegre, regocijarse. Entonces, lo interesante es que Jacobo, después del saludo, inicia el párrafo, inicia el cuerpo de su carta
y empieza a hablarnos del gozo en medio de las pruebas. Eso tendremos oportunidad de verlo la próxima semana. Cuando les dice en el versículo 2, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. La palabra griega de este versículo 2 es la palabra griega hara, palabra que también viene del verbo jairo. Entonces, parece ser, repito, parece ser que Jacobo está usando un recurso mnemotécnico o un juego de palabras para preparar a sus lectores al respecto de que deben aprender a estar gozosos aún en medio de las pruebas por las que están atravesando. Volvamos al primer versículo de Jacobo. En este primer versículo, Jacobo ha hecho una presentación de sí mismo, nos ha hablado de sus destinatarios y ha presentado su saludo. Pero en este solo versículo, Jacobo hace una especie de declaración general donde nos ha mostrado su humildad al identificarse como esclavo de Jesucristo y presentarlo como el Señor, el Rey y Dios de nuestras vidas. Ahora en el resto de la carta, Jacobo nos va a mostrar cómo se vive el cristianismo, cómo se vive la gracia, cómo tener una fe consecuente con lo que creemos cuando reconocemos que Jesús es nuestro Dios y nuestro Rey y cuando rendimos nuestra vida incondicionalmente a Jesús al reconocerlo como el amo y Señor de nuestras vidas. La próxima semana continuaremos estudiando la segunda parte de nuestro estudio de la carta de Jacobo. Ahora quiero compartirles algunas aplicaciones de índole doctrinal, devocional y cosas que tienen que ver con el discipulado. Así que permítame, voy a mostrarles algunas cosas que tienen que ver con doctrina. Y lo primero que quiero hacer es que quiero comenzar hablándoles un poquito acerca de los judaizantes. Uno de los problemas que tuvo que enfrentar Jacobo al comienzo de su ministerio fue el problema de algunos judíos que habían abrazado el cristianismo y que reconocían a Jesús como Mesías, los cuales querían que los nuevos convertidos gentiles cumplieran la ley de Moisés, la cual según ellos era necesaria observarla como requisito de salvación. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 1 leemos: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Estos judíos cristianos se les conoce con el nombre de judaizantes, los cuales, como ya mencioné, enseñaban que los gentiles podían convertirse en cristianos, pero solo después de abrazar al judaísmo y someterse a todos los ritos del judaísmo, incluyendo la misma circuncisión. En el capítulo 15, en el versículo 5, yo le animo para que más adelante se lea todo el capítulo 15, porque ahí básicamente se menciona todo lo que fue el problema del primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, que está tratando este tema de los judaizantes. El versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los judaizantes enseñaban que para ser justificados ante Dios era necesario guardar la ley. Pero para los apóstoles era claro que para ser un verdadero creyente en Jesucristo, para un judío no era suficiente solo en reconocer que Jesús era el Mesías prometido del Antiguo Testamento, sino que también tendrían que renunciar a sus intentos de justificarse a sí mismos por guardar la ley de Moisés y aceptar que la muerte y el sacrificio de Jesús es la base de nuestra justificación. En los versículos 6 al 11 del capítulo 15 del libro de los Hechos, vemos cómo los apóstoles y ancianos se reúnen en la iglesia de Jerusalén para resolver esta controversia y enfatizar que ya no es necesario guardar la ley de Moisés y mucho menos exigirle a un gentil que la guarde.
En los versículos 13 al 21 vemos a Jacobo presidiendo el concilio y con autoridad respaldando lo dicho por los apóstoles. Leemos en el capítulo 15, versículo 19. Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Si bien es cierto que hubo claridad frente a esta controversia con los judaizantes, este grupo siguió haciendo mucho daño en las iglesias del Nuevo Testamento. Por eso vemos al apóstol Pablo en varias de sus cartas hablar al respecto. Por ejemplo, en la iglesia de Colosas, le dice a la iglesia en el capítulo 2, versículo 16 y 17. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Jacobo no aborda el tema de los judaizantes en su carta, pues él ya se había manifestado al respecto en el Concilio de Jerusalén. Los problemas que aborda Jacobo son otros, como ya lo mencioné la semana pasada. Pero hago mención de los judaizantes, ya que han seguido perturbando a la iglesia de Jesucristo hasta el día de hoy. Hoy estamos viendo cómo muchas corrientes judío-mesiánicas se están infiltrando en nuestras iglesias de Latinoamérica, confundiendo a cristianos que no están bien fundamentados en las doctrinas de la justificación por la sola fe en Jesucristo. La moda teológica es buscar nuestras raíces judaicas, analizando nuestros apellidos y tratando de buscar en nuestra genealogía nuestra identificación con alguna de las 12 tribus de Israel. Vemos cómo iglesias cristianas de la noche a la mañana han incorporado en sus cultos o celebraciones prácticas judías como danzas hebreas, música hebrea, vestuario hebreo, celebraciones de festividades como la Pascua y los tabernáculos y observación del sábado, entre otros ritos más. Por eso no se le extrañe que si conoce a alguien cercano que se llama Carlos, de la noche a la mañana se llame Asriel, o una Patricia que de la noche a la mañana se llame Sarai. La ley mosaica tuvo su validez, claro que sí, hasta la venida de Cristo, como lo afirma el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas. Nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Y el autor de los Hebreos nos dice algo parecido. Nos dice en la carta a los Hebreos capítulo 9, versículos 9 y 10. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Ese sistema mejor, o el tiempo de reformar las cosas, como nos dicen otras versiones bíblicas, tuvo lugar con la venida de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio redentor por nosotros. Ahora quiero compartir una aplicación, pero ya más enfocada al discipulado.
y quisiera hablarles sobre la gran comisión. Vivir la gracia es rendirnos a Jesús incondicionalmente. La rendición de Jacobo incondicionalmente a Jesucristo la vemos también en su entrega total de extender el reino de Dios por medio de su total dedicación a los judíos que se habían convertido al cristianismo. A nosotros Jesucristo nos dejó una gran misión para cumplir. Todos estamos familiarizados con pasajes como Marcos capítulo 16 versículo 15. Entonces Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, prediquen la buena noticia a todos. En Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20 nos dice el evangelista. Y Jesús hablando nos dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Te hago una pregunta. ¿Cómo está tu entrega en tu compromiso con la extensión del reino de Dios? ¿A cuántas personas has evangelizado este año? ¿A cuántos les has compartido el evangelio de Jesucristo? ¿Cuántos discípulos tienes? ¿A cuántas personas estás discipulando? ¿Ya estás dirigiendo una célula, un grupo pequeño de nuestro redil? Voy a enviarles al chat una prédica que di el año pasado sobre nuestra visión 2020, donde nos comprometimos con la gran comisión y nos trazamos unas metas para finales de este año 2020. Solo nos quedan 5 meses para cumplir las metas que nos trazamos. Y la próxima semana voy a enviarles también unas invitaciones para iniciar unas capacitaciones especiales para prepararnos para abrir nuevos grupos pequeños, nuevas células y para aprender a evangelizar también a través de medios virtuales. Para finalizar, quiero tener otra aplicación con ustedes, pero ya más de tipo devocional. La semana pasada vimos cómo Jacobo no creía en Jesús. El apóstol Juan nos dice en el capítulo 7, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es más, hubo una época en la que la familia de Jesús pensaba que Jesús estaba loco. Nos dice Marcos capítulo 3 versículo 21, cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. O como dice la versión Dios habla hoy, está loco. O como decimos en el día de hoy, tiene un rayón. Pero gracias a la bendita misericordia de Jesús, después de resucitar de entre los muertos, se le apareció a los 12 apóstoles y a otros creyentes, llamando la atención que el apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, resalte que Jesús también se le apareció a Jacobo. Y así nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 6 y versículo 7. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Así que resulta maravilloso ver el contraste de un Jacobo incrédulo mientras Jesús estuvo en la tierra y el de un Jacobo creyente después de haber visto a Jesucristo resucitado. Jesús tomó la iniciativa de aparecérsele a Jacobo de manera personal, de manera individual. Si no le has entregado la vida a Jesucristo, esta es la oportunidad para que le digas a Jesús que tú le reconoces como el Señor y Salvador de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y dígale a Jesús que tú quieres ser un discípulo de Él. Jesús resucitado quiere tener un encuentro personal contigo, así como
lo tuvo con Jacobo. Este es un buen momento para que tengamos una palabra de oración. Amado Jesús, te pido perdón si todavía hay áreas en mi vida que no te he rendido. Dígale eso en tus propias palabras al Señor. Dígale, perdóname, Señor. Hay áreas en mi vida que todavía no te he rendido, Señor. Me comprometo en el día de hoy a vivir una vida rendida a ti incondicionalmente. Te pido perdón, Jesús, por mi falta de compromiso con la gran comisión que me dejaste. Ayúdame a entender que ser esclavo tuyo implica obedecerte en todo. Hoy quiero entregarme a ti completamente. Quiero vivir la gracia rindiéndome a ti incondicionalmente. Y esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si estás en esta reunión por primera vez y no le has entregado la vida a Jesús, yo te invito a que te pongas en contacto con la persona que te invitó para que te oriente sobre cómo dar los primeros pasos en tu vida espiritual. También nos puedes contactar a través de nuestra página web, donde aparecen los datos de nuestra iglesia. Aquí abajo, en el canal de YouTube, está toda nuestra información. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que sepas cuando subimos videos nuevos. Un fuerte abrazo para todos. Dios les continúe bendiciendo. Chao, chao.